Vámonos acá. Miren, tenemos un módulo que se llama transformación de la materia, que es nuestro nuevo módulo, ¿sale? Pero pues yo preguntaría, ¿qué entienden por una transformación de la materia? Un cambio, ¿no? Por Es un, ejemplo, de sólido. Bueno, no sé si sea lo de los cambios de la materia o como el cambio de algún objeto. bueno, sí, estamos hablando de materia, pero materia son todo lo que nos rodea, acuérdense. Puede ser un objeto, podemos ser nosotros, que quede bien claro. Dice esas transformaciones de la materia, pues tenemos físicas y químicas, no metemos ahorita nucleares. A ver, ¿quedó bien claro? Entonces, cuando hablamos de físico, ¿de qué estamos hablando? Cambio físico. Que solamente cambia como lo dice el físico y no se mete en su estructura. No se mete en su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es un cambio de estado físico, ¿sale? Puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gas o intermedios, ¿queda bien claro? O venirse de gas a líquido y de líquido a sólido. ¿Sí queda aclarado? Entonces, nosotros, por ejemplo, agarramos un papel y lo partimos y queda en el mismo estado, es sólido, ¿sí o no? Pero ¿se transformó o no? Fueron cachitos de papel, ¿sí o no? Pero ahora la otra es que si lo quemamos, ¿qué le pasa? ¿Sufre transformación o no? Sí. Pero ahora fue interna, ¿sí o no? Entonces ya hablamos de todo esto, esa parte interna, ¿sí? Entonces nos está dando un cambio de nuevas estructuras con nuevas propiedades. Sí, yo les decía, por ejemplo, a ver, ahora escriban en el carboncito que quedó. Vamos a poder escribir. Entonces sufrió un cambio diferente al cambio físico. Por eso ustedes tienen que entender claramente qué es un físico y qué es un cambio químico, ¿sale? O fenómeno físico o fenómeno químico, que ya en química se maneja fenómenos, ¿sí o no? No es más fácil entender la palabra cambio. Vamos a seguirla manejando, pero recuerden que es fenómeno, ¿sale? Bueno, entonces, después de esto, tenemos, si hablamos de transformación desde la materia, podemos hablar de reacciones químicas. ¿Qué creen? ¿Que sí o no? Bueno, es que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Lo podrías explicar? Bueno, no, como que nos cuesta trabajo el entender que es una reacción química, ¿sí o no? Nuestro cuerpo sufre todos los cambios químicos, ya desde, por ejemplo, de que comemos. Acuérdense que hay la saliva, ¿sí? Ya le va dando una enzima, ¿sí? Para que se vaya desbaratando la comida. Y ya va entrando y entra en contacto con el estómago, ¿sale? Y ahí va sufriendo transformaciones. Y hay ciertas sustancias como ácidos dentro del estómago que todo lo deshace y lo va, ya de ahí del estómago se va separando todo, dependiendo para qué se va a usar. ¿Sí queda claro? Eso es una transformación química. ¿Quedó bien claro? Ahora, por ejemplo, lo del papel quemado es una transformación química. ¿Sí quedamos claro? ¿Vale? Bueno, entonces, ahora, si hablo de una reacción, estoy hablando de un cambio químico. A ver, ¿ya quedó claro? ¿Sale? Entonces, si esta reacción, por ejemplo, lo del papel que sucedió, ¿sale? Tuvo propiedades diferentes que lo originaron, pues ya es un cambio químico. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, el limón con carbonato, algunos lo han hecho, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando juntamos limón con carbonato? ¿Quién me dice? El carbonato empieza como a hacer espuma. Empieza a hacer espuma. Pero fíjense bien que ahí como que ya cambia la cosa, ¿sí o no? También hay un cambio, pero un cambio químico. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de este cambio químico se forma una nueva sustancia. Lo que ustedes ven, si a poco no hay una efervescencia, ¿sí o no? ¿Vale? Es como, por ejemplo, si han usado el Alka-Seltzer, han usado sal de uvas, ¿sí? Entonces, esos ustedes le agregan tantita agua y empieza a efervecer, ¿sí o no? Se está formando CO2. Entonces acá el carbón con el limón
con el carbonato, está formando CO2, ¿sí? ¿Qué es el CO2? ¿Quién me dice? Óxido de carbono. Gracias. Es el dióxido de carbono o dióxido de carbono, ¿sale? Recuerden que puedo decir bio o di. Dentro de esto, pues casi siempre luego decimos dióxido de carbono, ¿sale? Que es uno de los mayores contaminantes que tenemos, pero también se forma de otras sustancias. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, ¿se han oído de las plantas que absorben oxígeno, sí o no? Y luego dicen de la noche, dice, no deje su planta dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Qué proceso hay dentro de las plantas que está transformando ese oxígeno? ¿Mm? ¿Los oigo? ¿No? Por ejemplo, fíjense bien, si la planta va a absorber oxígeno y nos dicen sáquenla, es porque pues, hay algo mal, ¿sí o no? Entonces está produciendo dióxido de carbono, no está absorbiendo dentro de ese lugar que tenemos el oxígeno. Ahora yo digo, tiene que ser bastante también varias plantas para que suceda esto y que nos pueda dañar, ¿sale? Ahora una plantita pues a lo mejor no nos hace daño, pero es recomendable no tenerlas, ¿sale? Y menos en la recámara, ¿no? ¿Sí quedó aclarado? Bueno, entonces esa transformación se llama fotosíntesis. Entonces una fotosíntesis es un cambio químico. A ver, ¿quedó bien claro? ¿Vale? Entonces, lo que quiero bien que quede claro es lo de las reacciones químicas. Entonces, si hablamos de cambios químicos, hablamos de reacciones químicas. ¿Sí queda? ¿Vale? Bueno, ¿qué otro cambio han visto así ustedes en la naturaleza o que lo vean ustedes claramente como un cambio químico? ¿Podría ser cuando se está quemando un árbol? Sí, pues es el árbol. ¿De dónde viene el papel? De los árboles. De los árboles, ¿no? Entonces, nosotros lo único que se hace es se saca una cierta sustancia del árbol y esa sustancia se transforma en papel. Se llama nitrocelulosa. ¿Vale? Entonces, todo eso se hace una transformación y ya lo hacemos el papel. ¿Estamos? Bueno. Pero luego esa transformación la podemos seguir en otra transformación, que es, por ejemplo, cuando se quema, ¿no? El papel, que es lo que hablábamos ahorita del cambio químico, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, entonces, pues, ¿qué otros cambios han visto? Por ejemplo, Con las ¿alguien tiene, mariposas, tal vez. perdón, no te oí bien, Valera. Con las mariposas. Las mariposas, pues sí, es una metamorfosis, ¿no? Un cambio, que también se puede considerar un cambio químico, ¿no? ¿Sale? Tendría, por ejemplo, a lo mejor un cambio biológico, un cambio enzimático que me dé esa transformación, ¿vale? Pero también para poderse haber transformado tuve que haber un cambio químico. ¿Sí queda aclarado? Bueno, por ejemplo, no irnos tan lejos, ¿no? En la cocina. Por ejemplo, si ustedes agarran y en la cocina tenemos, por ejemplo, verduritas. Ya ven que las pican y pues las ven ahí. Al picarlas, ¿fue físico o químico el cambio? Físico. Físico. Seguimos viendo las verduras y todo, y si las pruebas saben igual, ¿sí o no? ¿Vale? Pero si ustedes, por ejemplo, le agregan energía, le agregan agüita y las ponen a calentar, ¿qué le pasó? ¿Se transformaron o no? Entonces, ahí fue químico o físico. Siguen viendo las Químico. verduras, ¿sí o no? Pero ¿a Sí, poco tienen la misma estructura? Es diferente la estructura y ya la transformamos con la energía. A ver, ¿quedó bien claro? Por ejemplo, un pastel. ¿Qué agarran? Agarran harina, la amasan con azúcar
Luego todavía agarran y le echan polvo de hornar o bicarbonato de sodio. ¿Sí queda aclarado? Ese bicarbonato lo que hace es que absorba, que se convierta en CO2 y hace la burbuja y crece. ¿Sí queda aclarado? Entonces, todo esto, ustedes ven, por ejemplo, la harina y la masa que nos quedó con azúcar, con huevos, ¿sí? Pues es un cambio físico o químico. ¿Químico? Ese es químico. ¿Queda bien claro? ¿Sale? Bueno, ¿por qué? Fíjense bien, ya nada más dentro de la transformación, ya véanlo así ahorita, son sustancias que son orgánicas. Por ejemplo, la harina, ¿de dónde viene? ¿De dónde la sacamos la harina? ¿Perdón? ¿Del trigo? Del trigo. Entonces, ¿es un orgánico, sí o no? Bueno, ahora, cuando nosotros la calentamos y sufre esa transformación, ¿sí? ¿Queda aclarado? Al sufrir esa transformación, resulta que es un cambio químico. Bueno, dentro de los cambios químicos hay lo que se llaman las reacciones reversibles e irreversibles. Ustedes regresen ese pan a hacer la harina que era, ¿la pueden hacer? No. Sería muy difícil, a lo mejor ni la podemos hacer, no se puede, ¿sale? Entonces, dentro de casi los orgánicos, cuando hay transformaciones, pues podemos decir que son transformaciones que no se regresan a su estado original. ¿Queda aclarado? ¿Se acuerdan de un bistecito? Un bistec lo calientan, ¿sí o no? El bistec era vaquita, ¿sí o no? Lo calientan y se lo comen bien a gusto y luego van y lo desechan, ¿no? A ver, vuelvan a hacer vaquita. No van a poder, ¿o sí? ¿Sí queda aclarado? Entonces, otro cambio químico, ¿sale? Entonces, eso de la digestión es cambio químico, ¿queda aclarado? ¿Vale? Bueno, otro, por ejemplo, nosotros si nos vamos, por ejemplo, hay quienes tienen puertas de madera, hay quienes tienen puertas de, por ejemplo, de aluminio, de metal. Si tuvieran puertas de metal y no estuviera pintada, ¿qué le pasaría al metal? Se oxida. Se oxida, pero es un cambio físico o químico. Químico. Un cambio químico. ¿Ya lo vieron? Entonces, espero que haya quedado claro esto, ¿no? ¿Sí? Para que vayan viendo ustedes que estamos hablando de una reacción química, que es un cambio, una transformación de la materia, ¿sale? En donde se producen nuevas sustancias con propiedades diferentes. A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, a ver, ¿podríamos decir que son sinónimos reacción, cambio y transformación? ¿Cambio y transformación? Reacción, cambio y transformación. Sí. Sí. Reacción la acabamos de verlo, ¿sí o no? La reacción, el papel, por ejemplo, lo quemamos. ¿Qué le pasa? Sufrió un cambio, ¿sí o no? Bueno, y ese cambio también lo podemos llamar sufrió una transformación. Y todo nada más le agregamos la palabra químico y ya quedó completo, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Entonces, todo esto que platicamos, pues en realidad fueron transformaciones químicas. Bueno, excepto cuando el papel lo partimos, ¿eh? Recuerden que nada más son cambios de estado. Es como, por ejemplo, el agua. Si yo les digo, a ver, metan el agua al refrigerador, bueno, al congelador, y luego después de rato lo sacan, ¿qué pasó? Ya tienes hielo. Ya tenemos hielo, pero sigue siendo agua, ¿sí o no? Sí. Es entonces físico, ¿vale? No sufre ninguna transformación, nada más sufrió un cambio de estado. Y luego si nos las ponemos en la mano el hielito, ¿qué le va pasando? Se derrite. Se va derritiendo, ¿sale? Entonces, esto es una introducción nada más para que vayamos entendiendo lo que vamos a ver, queda aclarado. Y ya vamos aclarando luego, pues tienen que aprender a hacer reacciones químicas, ¿no? ¿Vale? Y luego también tenemos que ver lo que es una ecuación química, ¿sí? Porque pues no es lo mismo, nada más que hay algo diferente tantito para poderlo aclarar, ¿sale? Bueno, entonces
¿Ya tenemos bien el concepto de reacción química o hay alguna duda? ¿Sale? Bueno, entonces, nada más con que veamos un cambio dentro de esto, pues ya. Es como, por ejemplo, el metal le llega el oxígeno, ¿sí o no? Y decimos se oxida. Por ejemplo, si vemos la puerta, se oxidó, ¿sale? Hasta la de aluminio se oxida, ¿eh? Nada más que luego no se distingue tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, luego el de metal, por ejemplo, el hierro, fierro, ¿no? Se le ve un sarro rojo, ¿sí o no? Como rojizo, pardo, ¿sale? Pero después si han visto, luego cambia todavía otra vez, porque luego le llega un poquito, le llega lo que es el agua. Entonces, ahí hay dos transformaciones químicas, una cuando le llega el oxígeno y otra, por ejemplo, la misma humedad del ambiente lo transforma en otra sustancia. Nosotros ya hablamos de esas sustancias, unos son óxidos y otros ya traen hidróxidos. Y en su momento también lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, esas transformaciones tenemos que verlas. ¿Queda aclarado? ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos, con esto de la transformación, tenemos una ley por ahí, la ley de la transformación de la materia. ¿Quién me la dice, la ley de la transformación de la materia? Se supone que todos no la sabemos. Les recuerdo tantito, dice así, la materia que no se crea, Ni se destruye, Solo solo se se transforma. transforma. solo se transforma, gracias, ¿sale? Entonces, no se nos puede olvidar esto, porque fíjense bien, ¿qué relación puede tener eso? A ver, oigan bien, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A ver, si decimos que no se crea, ¿por qué decimos que no se crea? Pues porque es como un círculo, ¿no? O sea, de las mismas cosas se vuelven a crear y se vuelven a crear y se vuelven a crear, aunque sea de diferente manera. Bueno, eso quiere decir que ya está creada la materia. A ver, ¿ya quedó bien claro? La materia no se crea porque ya la tenemos. ¿Sí queda aclarado? Dice, no se destruye. ¿Qué pasaría si la materia la destruimos? ¿Mm? ¿Qué pasaría si la materia la destruimos? Como somos tan buenos, pues, nos acabamos el planeta, ¿no? No la podemos destruir completamente, ¿sale? Pero luego nos dice que hay una transformación. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se va a transformar en otra sustancia. A ver, ¿quedó bien claro? Aquí también entra lo físico. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Pasó de un estado sólido el agua a un estado líquido, sí o no? Se transformó. ¿Sí queda aclarado? Pero no químicamente, físicamente. Pero si en realidad ahorita vamos a ver lo que es lo químico, entonces esas transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor nosotros agarramos agua y la deshacemos, por decirlo, separamos sus componentes, pues luego hay otras reacciones por ahí que están sucediendo donde está formando esa agua. ¿Queda aclarado? Entonces no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si estas reacciones me están produciendo agua, quiere decir que esa agua es como dice Vinalay, nada más está sufriendo un ciclo, en donde este ciclo nos está dando ciertas, ciertas nociones para ver que no hay destrucción de esa materia. ¿Sale? Entonces, ¿ya quedó claro la ley de la conservación de la materia? ¿Sale? Entonces, esto es importante para que ustedes entiendan bien, ¿sale? Lo que es un cambio químico, ¿sale? Bueno, a ver, ya de una, también para que ya nos quede claro, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, a ver, fácilmente lo de, yo creo que todos han visto lo del, lo de la puerta. O, por ejemplo, no han visto cuando alguien que está componiendo un carro, lo lijan todo y lo van a pintar. Lo dejan luego días ahí
¿Y a poco no se le pone el sarro también otra vez? Mientras no lo pinten. ¿Sale? Todo se oxida. ¿Sale? O dejan despintado tantito algo y luego se oxida. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces todo esto que vemos se llama reacción química. Y cuando nosotros lo plasmamos, por ejemplo, o lo escribimos en el cuaderno, la forma de escribirlo es lo que llamamos ecuación química. ¿Sí queda aclarado? Entonces, aquí tenemos que diferenciar lo que es una ecuación química con una ecuación matemática. Son diferentes las dos, que quede claro. Una ecuación matemática va a llevar una igualdad, porque luego me dice 2x es igual a 4z, por ejemplo. ¿Llevó un igual, sí o no? Pero acá, cuando hagamos la transformación, ¿va a llevar un igual o va a ser diferente? Va a ser diferente. Vean lo del papel, nada más que les quede como base, ¿no? Entonces va a ser diferente y tenemos que expresarlo diferente. Entonces, esa ecuación química es la misma ecuación matemática, nada más que la igualdad se la quitamos. ¿Sí queda aclarado? Y nosotros ponemos una flecha, ¿sale? Entonces, esa flecha nos va a indicar hacia dónde va el cambio y que está produciéndose un cambio químico. A ver, ¿quedó claro, sí o no? ¿Vale? Entonces, ya tenemos lo que es la ecuación química y lo que es el fenómeno químico. Por ejemplo, otro fenómeno, ¿sale? Por ejemplo, lo de la fotosíntesis. ¿Creen que lo podríamos escribir en el cuaderno como es? ¿Sí? Sí, en biología se los enseñan. ¿Sí queda aclarado? Entonces, esto, ¿sí? Todo ese oxígeno que se va con la misma, por ejemplo, la planta, las hojitas verdes, se va transformando y al transformarse, pues nos da otra sustancia. Pues por ahí está incluida nuestra flechita, ¿no? Porque no hay una igualdad. ¿Sí queda aclarado? Ahora, podríamos escribir también las reacciones que tiene el cuerpo humano, ¿sí? En un Sí. cuaderno. Sí. Sí. Podríamos también, por ejemplo, escribir, por ejemplo, lo del pan que hicimos, por ejemplo, ahorita un pastel, desde la harina hasta que se transformó, podríamos escribir ese cambio. Sí. Sí. También lo podemos escribir. ¿Sí queda aclarado? Entonces, al escribirlo nosotros en notación, por ejemplo, vamos a decir con lo de la tabla periódica, ¿sí queda aclarado? Entonces, ya tenemos una ecuación química. ¿Queda aclarado? Bueno, me voy a basar un poquito más a los óxidos. ¿Sí queda aclarado? Para que con esto nos sea más fácil de algo que conocemos, ¿sí? Y veamos transformaciones y cómo se pueden formar las sustancias. Ya que aprendamos a hacer las ecuaciones químicas, que nada más es llevar un modelo, que quede bien claro, se les da un modelo, ¿sí? En la forma de escribirlo. Y ya con ese modelo pueden hacer todos los óxidos que ustedes quieran, de cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Sí queda aclarado? Y hay que recordar que hay óxidos metálicos y hay óxidos no metálicos. ¿Queda aclarado? Entonces, eso sí lo vimos también. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, ¿alguna aclaración o algo? Los oigo. Algo que no se haya entendido. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, Miguel, ¿qué aprendimos hoy? Una sola palabra. Aprendimos lo que son los cambios. Los cambios. Final, ¿hay algo que aprendimos hoy? Materia. Materia. Valera, perdón. Transformaciones. Transformaciones. Campos. La acción. Reacción. ¿Sale? Saraí. La acción. La acción. Bueno. Galaxy. A diferenciar. A diferenciar. Te voy a pedir un favor, Galaxy.
arriba tienes 3 puntitos. Cambia tu nombre cuando entres, porque si no ya no te admito. Gracias. ¿Sale? Bernardo, Mande. ¿qué aprendimos hoy? La materia no se destruye, solo se transforma. Sí, gracias. Daniela, ¿qué aprendimos hoy? Cambios químicos. Cambios químicos. Ingrid, Sobre la transformación. sobre la transformación. Ana. Algo que hayas aprendido hoy, Ana. Es que se le fue el internet, es que a veces Sí. se traba. Sí. Bueno. Entonces espero que haya quedado claro, ¿no? Entonces, nos estamos viendo la próxima clase y les dejo en Classroom, ¿sale? Y la fecha de entrega de la actividad. A ver, ¿quedamos claros, sí o no? ¿Sale? Bueno, nos estamos viendo. Bye. Hasta luego, profe.